Señores, buenas noches. Por favor, si me confirman la recepción de audio y de video. Doctor, buenas noches. ¿Está bien? Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Un gusto con todos. Muy bien, empecemos por favor la clase del día de hoy, verificando si es que tienen inquietudes, problemas, alguna situación que quieran comentarme, por favor. Pueden levantar la mano si es que tienen inquietudes, problemas. Buenas noches, doctor. Jacqueline Castañeda nuevamente. Molestándole otra vez con lo de la tarea del plagio. No he tenido respuesta, entonces no sé qué habrá sucedido con eso. A ver, ¿se acuerda que usted me escribió un mensaje y me hizo acuerdo de que le vuelva a revisar, ¿no es cierto? Ajá, Yo revisé su tarea y yo sí le había escrito que su nota tenía 7 y que no existía ningún otro trabajo. Entonces, no entiendo cuál es el problema. No he recibido ningún mensaje suyo. No sé por qué medio me habrá escrito. Y de todas maneras, como yo le había comentado, es que vía mail le envié también el trabajo, el que es oficial, o sea, el que estaba ingresado inicialmente antes del hackeo. A ver, Pero pero no he usted tiene recibido una nota de 7. respuesta. ¿Cuál es el problema? Es que esa nota de 7 es del trabajo de plagio. O sea, me ponen 7, debería estar 0, yo lo sé, debería estar 0 en esa nota porque ese trabajo no tiene nada que ver con lo que yo hice. Entonces, si es que usted me revisa mi trabajo, mi deber, yo en todos los trabajos que tengo con usted, tengo todo 10. Por ahí a lo mejor tenga algún 9. Pero si usted me revisa mi trabajo y me dice que sí, que la nota de 7 es de mi trabajo, no habría ningún inconveniente. El problema es que no se está revisando mi trabajo, sino lo que cargaron la persona que hackeó la cuenta. Ya, muy bien. A ver, primer punto. Usted me dijo que había 2 envíos, ¿no es cierto? A mí solo me aparece un envío. Sí, justamente como había en otras personas a las que les sucedió lo mismo. En otra clase, hablando con un profesor, el profesor nos había indicado que solo al momento en que la otra persona carga una nueva tarea, el documento anterior se elimina por completo. Entonces, por eso yo le había comentado la semana anterior que vía mail le envié, porque como no hay opción de hacer un tercer intento, por decirlo así, entonces ya no hay forma de entregarle mi tarea, pero yo le había enviado vía mail la tarea original. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, según usted, me ha enviado la tarea a mí y le hackearon y a ustedes le subieron otra tarea al sistema, ¿no es cierto? Así es, ya. Ajá. Y su problema es que la docente evaluadora le ha puesto 7, ¿no es cierto? Ya. En la tarea que no es mía. Si Ajá. tanto le duele el 7, yo le voy a poner 10, ¿de acuerdo? Ya. Ya, perfecto. No, se acabó el problema con eso. ¿Estamos? Gracias. Ya, perfecto. A ver, vamos con Loaiza Rosa. Dígame. Doctor, buenas noches. Yo tengo una inquietud con la tarea que tenemos que hacer de los partidos políticos del Ecuador. Hacemos una narrativa desde antes de, desde el inicio como Ecuador, como partidos políticos, o cuando retornamos a la democracia después de una dictadura militar. Ya, muy bien. Bueno, lo factible es que se haga el análisis después del triunvirato, ¿no es cierto? Es decir, de la dictadura militar, que en este caso estamos hablando de la época de Roldós, ¿no es cierto? Ya. Ahí ya teníamos partidos políticos constituidos y sí, creo que es más fácil la tarea, ¿de acuerdo? Ya, doctor, gracias por la ayuda. Ok. José Yucha. Buenas noches. Un poquito más sobre ese mismo tema que acabó de manifestar la compañera, doctor. En el inicio de la tarea dice entrevista e investigación, doctor. Si me puede aclarar, por favor, si es tan gentil esa partecita. Ya, a ver, señora Rosa, le voy a pedir un favor. No sea malita, usted tiene el acceso para ponerme a grabar la clase. Ayúdame con eso, ¿sí? No le escucho, tiene apagado el micrófono. Discúlpeme, no le escuché. Ya, a ver, si me puede poner usted a grabar la clase. Ustedes tienen también la opción. ¿Sí? ¿Me poniendo a grabar la clase? Ay. A ver, claro, profesor, encantada.
pero no soy muy buena con esto. Bueno, arriba en la parte superior están 4 puntitos. Solamente le da un clic ahí y abajo se le despliega una pantalla y dice grabar clase. Solo le da clic ahí y nada más. Yo no lo hago porque siempre se me corta cuando lo pongo a grabar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ya lo puse. Ok, gracias. A ver, José, le escucho, discúlpeme la interrupción. Le escucho nuevamente. No se preocupe, doctor. Doctor, mi inquietud es sobre la tarea que le manifestó la señorita anteriormente. En el inicio de la tarea manifiesta que dice entrevista e investigación, doctor. Esa partecita, si me puede aclarar, si es tan gentil. Entrevista e investigación. Sí. A ver, déjeme le reviso exactamente cómo está la tarea. Ok, doctor. ¿Qué número de tarea es? Esa es la de la práctica experimental, doctor. Ah, la práctica experimental. Sí, sobre los partidos políticos mismos. Ya, muy bien. Ya, muy bien. A ver, aquí nos dice entrevista e investigación en la que se determina el proceso de creación de un partido político. Correcto. Muy bien. Para esto ustedes lo que van a hacer pueden ser solamente unas 4 preguntitas y van a coger a abogados, a cualquier persona que ustedes consideren que tenga conocimiento sobre este sentido, ¿de acuerdo? Y les van a hacer preguntas como, ¿conoce usted cuáles son los requisitos para formar un partido político? Podría ser una pregunta, ¿no es cierto? Segunda pregunta. Correcto, doctor. ¿Perdón? Sí, correcto. Ya. Otra segunda pregunta podría ser, ¿cómo se debe legalizar un partido político? Otra pregunta podría ser, ¿en qué institución se debería inscribir un partido político? ¿No es cierto? Ya. Y la cuarta pregunta les dejo de tarea a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes hacen ese cuestionario, van y le hacen a alguna persona, alguna profesional que ustedes consideren, y obviamente ustedes van a exponer los análisis de la investigación con resultados de cómo se crea un partido político. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, muy de acuerdo, doctor, en lo que me emite. Sigo con la duda, doctor. ¿Esa situación de trabajo se lo hace grabado? No, debe subirse un archivo. ¿De acuerdo? Obviamente, la entrevista, bueno, entrevistas obviamente de forma verbal, ¿no? Debería ser, pónganle ahí encuesta mejor para que lo hagan solamente por escrito el informe. ¿De acuerdo? Entonces ya le voy a cambiar para que no haya ningún problema con la docente que califica. Les voy a poner, realice un cuestionario en vez de una entrevista. ¿De acuerdo? Entonces ustedes solamente van a formar la información por pasos y van a poner los resultados de las entrevistas o el cuestionario que hayan realizado. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro, José? Sí, sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, José no me responde. Me imagino que está clara la idea, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud más? ¿De alguna otra persona? Bien. Como ustedes saben, prácticamente la semana del 19 ya tienen que estar calificadas todas las tareas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el día de hoy justo nos llegó un comunicado de coordinación que todas las tareas deben estar realizadas hasta el día 18. ¿Sí? Por tal razón, las personas que revisaron con anticipación las tareas y luego van a encontrar las fechas cambiadas al 18, ya les comento por qué es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el 18 debe estar culminada la tarea 8 y obviamente el producto, las prácticas experimentales. ¿Estamos de acuerdo? Así que por favor, no se descuiden porque, bueno, me dijeron que de ahí ya no les van a dar paso para una nueva apertura, pero bueno, esto sí no sé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto? Disculpe, profesor. Dígame.
es para todas las materias, ¿verdad? Solo hasta el 18, ya la cambian a todas las fechas, ¿verdad? Bueno, sí, la disposición es para todas las materias, todos los proyectos. ¿Sí? Así que estén pendientes de todos. Bien, ¿alguna otra inquietud más? Ninguna. Perfecto. A ver, señora Rosa Loaiza, ¿alguna pregunta? No, ya, como tiene alzada la mano, por eso le pregunto. Disculpe, olvidé de bajarlo. Ok, bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la función legislativa. La última clase habíamos hablado sobre el poder ejecutivo y obviamente la organización estatal que tiene el Estado, ¿no es cierto? Ahora es necesario hablar un poquito sobre la función legislativa y en sí cuál es la finalidad que cumple dentro de un Estado de derecho esta entidad pública, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me puede, por favor, decir qué función cumple el poder legislativo en sí? A ver, participen, por favor. ¿Nadie? Es la función que le permite de legislar, ejecutar, doctor. Ya, muy bien, muchas gracias. Vamos. Usted es segundo, ¿no es cierto? No, yo soy segundo la vida, doctor. Buenas noches. José Andrés Yucha, doctor. Ok, gracias, José. Vamos con segundo, entonces. Crear las leyes que vienen del Ejecutivo. Ellos legislan, vienen las leyes del Ejecutivo, ellos verifican si está bien, pueden aprobar o desaprobar. Ya, muy bien, segundo, gracias. Vamos con Diana Ojeda. Es encargar de hacer las leyes y reformarlas. Ya, muy bien. El poder legislativo en sí tiene dos funciones básicas y primordiales, ¿sí? La primera es legislar, que en este caso es crear, modificar, reformar o derogar las leyes. ¿Estamos de acuerdo? El segundo punto es, obviamente, fiscalizar, es decir, investigar y controlar en qué se realiza el gasto público. ¿Estamos de acuerdo? Más allá de la función intrínseca que tienen los legisladores, ellos ejercen dentro de la parte política un contrapeso. ¿En qué consiste este contrapeso? Consiste en evitar que efectivamente el poder ejecutivo maneje todo el poder a su libre albedrío, ¿no es cierto? Obviamente nosotros tenemos el poder legislativo para que él también ponga un freno y limite ese poder que tiene el ejecutivo. Es decir, se convierte en un contrapeso a ambos poderes. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo dos preguntas para ustedes. Primera pregunta. Antes, nosotros le conocíamos como Congreso Nacional. Hoy en día se llama Asamblea. ¿Cuál es la diferencia que ustedes, como estudiantes, han podido visualizar en el cambio de denominación, en sus funciones o alguna cosa? A ver, levanten la mano, por favor. Quiero su opinión, su criterio. A ver, segundo. ¿Tiene levantada la mano? Sí, doctor, buenas noches. Anteriormente el Congreso era, por decir, eran elegidos por provincias y por ende ellos buscaban más leyes beneficiosas a su provincia. Ahora son de la Asamblea Nacional, buscan que las leyes no solo particularmente para cada provincia, una de esas.
Ya, bueno, a ver, en cuanto a esto se sobreentiende que nosotros tenemos los concejales que van a realizar la parte legislativa dentro de cada provincia. Los legisladores o congresistas en ese entonces tenían la misma aplicación territorial. Las leyes que ellos creaban y dictaban es para todo el territorio nacional. No podían crear, por ejemplo, creaban, yo qué sé, el femicidio, se me ocurre en el Código Orgánico Integral Penal. No podían decir, bueno, nosotros vamos a legislar solo para una provincia el femicidio. ¿Será factible esto cuando hablamos de un poder a nivel nacional? No es factible. No, no es cierto. Entonces, yo considero personalmente que la denominación no ha cambiado en sí el fin que tiene este poder dentro de la organización del Estado. Sigue siendo una balanza que impide las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, que controla las decisiones del Ejecutivo. Y de igual manera, el Ejecutivo está limitado a sus decisiones mediante la Asamblea. Al igual que con la Corte Constitucional, que es el máximo organismo legislativo de Estado y jurisdiccional, que obviamente va a determinar el limitante de la ley en cuanto a la norma. ¿Estamos de acuerdo? La segunda pregunta aquí sería, ¿qué clases de leyes? No, perdón, a ver, vamos a la anterior, una pregunta anterior. ¿Cómo se puede establecer el peso igualitario cuando existen un sinnúmero de partidos políticos dentro de la Asamblea? ¿Cómo creen ustedes que debe ser repartido el poder? A ver, ¿quién me dice cuántos partidos tenemos dentro de la Asamblea ahorita? ¿Está apagado el micrófono? No se puede, lamentablemente, decir en la asamblea tal partido político tiene tanto de poder. Es de acuerdo a la cantidad de asambleístas que cada partido tenga y de acuerdo a eso si lograron un bloque. Caso contrario, los independientes se unen, forman un bloque y tienen una cuota de poder, que es lo que estamos viviendo ahora, las cuotas de poder. No hay manera de decir tengan, sino de acuerdo a la cantidad de asambleístas que sacaron y tienen su mayoría en la asamblea. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, al grupo de asambleístas que hayan sacado dentro de las elecciones, y obviamente ellos van a formar un bloque que generalmente se convierte en oposición o partidario del Ejecutivo, ¿no es cierto? Ahora bien, es bueno esto de que exista ese contrapeso ideológico entre el Ejecutivo y los bloques legislativos que existen en la Asamblea. A ver, sí, profesor. Sí, ¿por qué? Porque de esa manera el Ejecutivo no podría hacer, digamos, lo que él quisiera. Entonces, si hay una oposición, entonces habría digamos, un intermedio donde primero se entraría a la charla, se diría, entre todos, para poder dar una solución. Ya, muy bien. Muchas de las veces y muchas personas han concebido la idea de que efectivamente esta contraposición al Ejecutivo obviamente debe ser bueno para todos los ecuatorianos, pero no cuando existe el famoso hombre del maletín negro. ¿Se han escuchado esto? ¿En qué consiste esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién domina todo, profesor? Ya quiere decir que existe generalmente una persona que va a coimar a los asambleístas para que legislen a su favor. ¿Estamos de acuerdo? Compra de conciencias. Exacto, se compra la conciencia de los legisladores. En ese sentido, al legislador ya no le importa el pueblo, sino le importa solo su bolsillo. ¿No es cierto? Entonces, existe un
punto de corrupción aquí? Sí, efectivamente existe un punto de corrupción. Contrario y algo adverso para la función legislativa, el hecho de que el Ejecutivo sea de un partido político y la mayor parte de los legisladores pertenezcan al mismo partido político. ¿Qué pasaría en este caso? A ver, ¿qué pasaría? Prácticamente se convertiría en una dictadura, ya que como en el régimen anterior al principio no obviamente el Ejecutivo es el dueño del Palacio Legislativo y por lo tanto es el dueño absoluto del poder. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos tener claro que nosotros como ciudadanos, el momento que ejercitamos nuestro voto, no debe existir la igualdad de votación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo se hizo para considerar un contrapeso a ese poder absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, eso es algo que nosotros como ciudadanos debemos conocer dentro de la parte política y que obviamente es muy importante, porque si nosotros votamos en el mismo partido, tanto para el Ejecutivo como para los legislativos, le estamos dando a una persona el poder absoluto. Y esto es un grave error dentro de la democracia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora bien, vamos al segundo punto más intrínseco de la función que tiene el legislador, crear leyes. ¿Qué clase de leyes puede crear el legislador? A ver, ¿quién me dice? Profesor, podría ser viendo las necesidades de las personas. Ya, muy bien. Obviamente se debe establecer la necesidad social. Las leyes responden a un fenómeno social, responden a la política criminal, responden a la seguridad social, etcétera. Es decir, son políticas públicas. Pero ¿qué clase de leyes? Ustedes ya están recibiendo lo que ya recibieron ciencias jurídicas. A ver, ¿qué clase de leyes ustedes conocen? orgánicas y ordinarias. A ver, no les escucho. Orgánicas y ordinarias. Muy bien, tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias. ¿Qué más? A ver, según la pirámide de Kelsen, ¿qué más tenemos? La pregunta es simple. Según la pirámide de Kelsen, primerito está la Constitución, abajo están las leyes orgánicas, luego las ordinarias, no, más abajo están los tratados internacionales, más abajo las leyes orgánicas, más abajo las leyes ordinarias, más abajo están las resoluciones, creo que eran. No, las resoluciones iban al final, creo que me falta una. Estatutos. Resoluciones y decisiones judiciales y la doctrina. Bueno. Exacto. Nosotros debemos tener en consideración que los tratados internacionales van arriba de la Constitución y abajo de la Constitución. Luego de estos, obviamente, van a ir los decretos, ¿sí? Decretos ejecutivos, decretos con fuerza de ley. Luego ahí sí van las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, el legislador tiene que tener en consideración una diferencia entre estas dos clases de leyes. ¿Qué es una ley orgánica y qué es una ley ordinaria? A ver, ¿quién me dice? ¿Han escuchado esto, no es cierto? Código orgánico de la función judicial.
Código Orgánico Integral Penal. ¿Sí? El Código Civil. Antes existía el Código Penal. Hoy existe el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria? ¿No? Profe, buenas noches. Que la ley orgánica es superior a la ordinaria. Ya, bueno, jerárquicamente, obviamente, la ley orgánica va a tener mayor jerarquía, si se puede decir, con respecto a la ley ordinaria. ¿No es cierto? Pero ¿cuál más es la diferencia? Una diferencia entre las dos. ¿Por qué una se llama orgánica y otra ordinaria? ¿No? Bueno, anótense en esa pregunta. Doctor, que las leyes orgánicas se necesitan más o menos una mayoría, un 70-75% de aceptación de la Asamblea. Y las leyes ordinarias requieren la aprobación del 50% más uno. No, no existe una diferencia en cuanto a la votación para la aprobación de una ley. Eso es estándar. No hay diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria en cuanto a eso. ¿De acuerdo? La diferencia es que la ley ordinaria es obviamente para todos los ecuatorianos sin ninguna clase de distinción. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el Código Civil. ¿Se puede casar el presidente de la República? Sí. ¿Se puede casar usted como estudiante? Puede hacerlo. Entonces, el Código Civil va a regular la relación del matrimonio para todas las personas. Todas las personas que sean nacionales o extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional. Punto. ¿De acuerdo? Una ley ordinaria es absolutamente para todos. Mientras que una ley orgánica sí tiene una limitante. Establece una estructura funcional y es específicamente para un grupo de personas. Por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial. Usted como estudiante, ¿está a expensas al Código Orgánico de la Función Judicial? No. No, porque no está realizando una actuación como abogado o como una parte integrante de la función judicial. Eso es más para los jueces, ¿no, doctor? Para los jueces, para los secretarios e inclusive para los abogados. Porque obviamente hay disposiciones en las cuales versa sobre la actuación de ellos dentro de un proceso. Entonces, esta es una clara diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria. De igual manera, tanto el legislador va a crear leyes orgánicas como ordinarias y obviamente tenemos leyes orgánicas que no necesariamente entran al ámbito jurisdiccional, sino también al ámbito administrativo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la ley de seguridad social entra en un ámbito jurisdiccional sobre los jueces, sobre la administración de justicia. No, ¿verdad? Entra directamente dentro del ámbito administrativo ejecutado por un ente ministerial que es el encargado de la seguridad social. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ir tomando en consideración que las leyes van encaminadas generalmente a una política de Estado. Las políticas públicas creadas por un ejecutivo, aprobadas, reguladas por el legislador, deben ser aplicadas generalmente por un ámbito administrativo y jurisdiccional. Debemos tener claro, una parte es la jurisdiccional, donde están los jueces, todo lo que es la administración de justicia,
y otra es la parte administrativa. ¿Quién está en la parte administrativa? A ver, ¿quién me dice? ¿No? A ver, un ejemplo. Usted tiene su casa, ¿no es cierto? Y resulta que usted... Resulta que usted dice, bueno, es mi casa, no tengo que pedirle a nadie, comienza a construir, viene el municipio, le dice, señor, aquí está una ordenanza, usted va a ser multado con $2,000 y le vamos a derogar la construcción. ¿Esto es un ámbito jurisdiccional o un ámbito administrativo en el libre ejercicio? Administrativo. Necesariamente administrativo, porque dentro de la parte administrativa también vamos a tener estos jueces de contravenciones que son parte de la entidad autónoma o inclusive parte de la entidad ministerial. Por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Es una parte jurisdiccional o administrativa? Jurisdiccional, profesor. No, administrativa. ¿Por qué? Porque es una parte ministerial. Y obviamente vamos a encontrar direcciones, subdirecciones, etcétera. Y ellos también van a tener contravenciones ambientales, administrativas que deben conocer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes vayan diferenciando eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos parte administrativa y parte jurisdiccional. La parte jurisdiccional necesariamente van a ser lo contencioso administrativo, lo constitucional, lo penal, lo civil, lo laboral, que son conocidos por los jueces. Si es que yo les digo, el legislador crea políticas públicas, ¿las políticas públicas se pueden establecer en el Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué opinan ustedes? No. No, profe, porque son infracciones. Solo se regulan infracciones penales. Ya, solo se regulan. No, aquí lo que se establece es la política criminal. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste la política criminal? Consiste en establecer tipos penales que regulan la conducta del ser humano. Son normas prohibitivas, es decir, ustedes van a encontrar en el Código Orgánico Integral Penal normas prohibitivas, acciones u omisiones que ustedes no pueden cometer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me dice un ejemplo? No matar. Perfecto. Usted no puede cometer el delito de asesinato, de homicidio, homicidio culposo, sicariato, femicidio. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente es una norma prohibitiva que le impide a usted como persona ejecutar un acto contra la vida de otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que se maneja en materia penal, el poder punitivo que tiene el Estado, es decir, el poder sancionador, el poder castigador que va a tener el Estado con respecto a una persona que ha vulnerado la prohibición de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Materia civil. ¿Qué es lo que regula la materia civil? La convivencia podría ser. Ya, muy bien. Regula la convivencia, la buena vecindad. ¿No es cierto? Regula en sí las relaciones sociales que tiene o que debe mantener el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Regula la ejecución del derecho ajeno. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta del millón. ¿El legislador tiene la potestad de reformar la norma constitucional? Reformar la Constitución. ¿Sí? ¿Podrá reformar la Asamblea la Constitución? Sí puede reformar, doctor, según mi criterio. ¿Qué? Sí puede reformar. ¿Ya? Sí puede reformar.
Ya, muy bien. ¿Cómo se creó la Constitución? No puede reformar la Constitución. Solamente en lo que hizo Correa, se me escapó el nombre. La Asamblea Constituyente. Exactamente. La Asamblea Constituyente tiene esa potestad. Ya, muy bien. De modificar, reformar la norma constitucional. El legislador no tiene esa potestad de reformar la norma constitucional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué creen ustedes que se hace esto? A ver, Rosa, prenda su micrófono porque no le escucho. Porque la Constitución es soberana y solamente el pueblo es el único mandante que tiene ese poder. Por eso es que se hizo la Constituyente y luego nos mandaron a consulta popular y nosotros decidimos si aprobábamos lo que ellos hicieron o no lo aprobaron. Pero lamentablemente en este país y en todos los países del mundo se maneja la política y los partidos políticos que se entiende que deberían preocuparse por el bienestar de los ecuatorianos, de los ciudadanos, lamentablemente ellos se deben a su partido político y a sus propias necesidades. Por eso es que hay esta división que tenemos. Ya, muy bien, muchas gracias. Desen cuenta ustedes que esto efectivamente se hace con el fin de salvaguardar la norma constitucional en el tiempo. Desen cuenta, si es que nosotros pusiésemos la Constitución en manos de los legisladores, ya cuántos cambios se hubiesen realizado. No es como la Constitución de Estados Unidos, que tiene 12 enmiendas, si no me equivoco, y se ha mantenido desde años y años, ¿no es cierto? Y lo único que se transforma son ciertas enmiendas, pero la norma constitucional general es estable. Eso es lo que nosotros no tenemos aquí en el Ecuador. Nosotros tenemos una constitución que muchas de las veces varía dependiendo del ejecutivo o del poder de turno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es algo que necesariamente se debe tomar en consideración el momento que se nombra un ejecutivo o un representante del pueblo. ¿Por qué? Porque a su conveniencia y a su ideología va a tener nuevas perspectivas para la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, disculpe que me corte. O sea, solo pueden modificar los legisladores. No pueden cambiarlo, solo modificar. No, ni modificar. Nada. Debe haber de ley una consulta popular para poder cambiar algo de la Constitución. Caso contrario... No se pueden cambiar lo de la Constitución, queda. No, no se puede. ¿De acuerdo? A menos que obviamente ya llegue otro ejecutivo que quiera igual manera cambiar el poder y a su ideología y diga, no, yo voy a llamar a una asamblea constituyente y el pueblo diga si es que se quiere cambiar o no se quiere cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es que el pueblo lo decide, pues se cambia. Caso contrario, no. Pero las leyes sí pueden crear. Las leyes obviamente sí pueden crear. Obviamente, cuando nosotros hablamos con una ley orgánica o ordinaria, esto se viene a convertir en la forma específica de cuidar la norma constitucional. Por ejemplo, la norma constitucional te manifiesta, dice, en el Ecuador se prohíbe la pena de muerte. Viene el Código Orgánico Integral Penal y la limitante es proteger la vida. ¿No es cierto? ¿Cómo garantiza el Código Orgánico Integral la vida? Estableciendo normas prohibitivas para aquella persona que vulnere al bien jurídico protegido, que es la vida. En este caso, establece tipos penales que son el asesinato, el homicidio, el femicidio, el sicariato, el aborto, inclusive, etc. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño debate.
Una preguntita, y en el caso del matrimonio igualitario que la Corte dice que sí, pero la Constitución no se la va a cambiar porque eso sería a través de consulta, la Constitución todavía sigue diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cómo sería ahí? Ya, muy bien. Bueno, respaldan esta parte nació de una resolución en el hecho de que se garantiza el sentido del derecho a la familia. ¿De acuerdo? Desen cuenta que aquí en el Ecuador no existe el matrimonio entre personas del mismo género. Lo que sí se está constituyendo es una unión de hecho. ¿No es cierto? Que obviamente la unión de hecho es una figura que reconoce en sí de forma igualitaria el matrimonio. ¿Por qué? Porque obviamente con el matrimonio se crean varias figuras. Por ejemplo, la sociedad conyugal, la sociedad de bienes, ¿no es cierto? La paternidad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el interés de los grupos de LGBTI que necesitan ese reconocimiento legal. Les comento un caso. A ver, había un par de señores que obviamente tenían su inclinación y ellos se unen, ¿no es cierto? En sí vivían juntos y crean una sociedad de hecho de bienes. Es decir, los dos comienzan a comprar conjuntamente sus cositas, compraron su casita, tenían su carro, etcétera, etcétera. Obviamente sin que exista el matrimonio. Resulta que ellos, ya viviendo varios años juntos, alcanzan un buen patrimonio y rato menos pensado uno de ellos fallece. ¿Qué es lo que sucedió con el fallecimiento de esta persona? A ver, ¿quién me dice? El derecho sucesorio iría para abajo, para arriba, o a los lados en el caso que fuera. Ya, no muy bien. a Se abre el derecho de sucesión, en este caso para los ascendientes o descendientes, sin ninguna clase de consideración a su conviviente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que le pasó a este señor? Se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque estando juntos, el uno de ellos, el que fallece, solamente compraban los bienes a nombre de él, no a nombre de una sociedad. Y por lo tanto vinieron los familiares y se les llevaron todo. Dijeron, no, nosotros somos los herederos, por lo tanto, chao. Entonces no existía esa protección para la otra parte en esta clase de uniones. ¿No es cierto? Entonces, es por este derecho que estas personas pelean por un reconocimiento matrimonial. Y si ustedes se dan cuenta, en otros países ya existe este reconocimiento. Y obviamente nosotros, el Ecuador, no está muy lejos de hacer reconocimientos similares porque lamentablemente en el Ecuador hacemos lo que hacen otros países. No tenemos identidad propia. Profesor, pero, profesor, hay países que, o sea, condenan y rechazan totalmente, como por ejemplo países del Medio Oriente, Israel, así esos países creen que hasta con pena de muerte se castiga ese tipo de casos. Ya, muy bien. Bueno, hay países que obviamente son extremistas también, ¿no? Yo, por ejemplo, yo considero que cada una de las personas tiene pleno derecho a elegir su propio camino, en base a sus gustos, en base a su inclinación, en base a su ideología, sea política, sea religiosa, etc. Por eso considero yo que aquí en el Ecuador en sí no existe un problema ideológico, porque cada quien puede pensar y tener su propia ideología. No como en otros países que son radicales y te coartan esa libertad de pensar. Doctor, dígame. Le hago una pregunta. Salimos del tema. Usted me imagino que usted es padre, tiene sus hijos como tenemos nosotros.
¿Usted está de acuerdo que un hijo suyo se case con otro hombre en el caso de que fuera varón? Porque tal vez estamos con la ideología del siglo XXI. ¿O usted cree o es partícipe de que a los hijos desde que son pequeños tenemos que enseñarles a sentirse bien identificados con su sexualidad? Y si es que existe por A o B el desvío que puede haber, para eso hay tantos tratamientos y hay tantas formas de poderles volver a inclinar a donde deben estar. ¿Usted cree que sería factible, en su caso, su opinión, qué le parecería si es que a usted le pasara este caso? ¿Usted estaría de acuerdo o no? ¿Y por qué? Muy buena pregunta. Una pregunta que obviamente todos tendríamos que pensar, ¿no es cierto? Como la mayoría de ustedes, creo, no sé, bueno, no les puedo visualizar bien, pero yo ya tengo mis años. Entonces, obviamente, yo soy chapado un poquito todavía en mis ancestros, es decir, soy chapadito a la antigua, como dicen otras personas. Obviamente, yo dentro de mi perspectiva, para mí sería un golpe tal vez duro, ¿no es cierto? Obviamente pensar de que esto dentro de un paradigma mental que yo tengo como un valor, se vaya para otra vía. Obviamente me dolería y obviamente yo no quisiera. ¿Por qué? Porque pienso en mí. Pero obviamente si me llegara a suceder, pues lamentablemente debo decirles que el mundo va cambiando. Y nosotros, queramos o no queramos, debemos admitir los nuevos cambios que se nos vienen. Nosotros no somos dueños de un hijo. Nuestros hijos son prestados. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de admitir, yo sé que es algo tan difícil, y obviamente yo no quisiera que me pase, obviamente, pero si me llegara a pasar, pues lamentablemente tendré que aceptarlo. Es algo que quizás, si es que es de suceder, sucederá, ¿no es cierto? Yo no creo al menos que ustedes, por una cuestión de estos, dejen de llamarles hijos a sus hijos, o les pierdan el cariño. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, pero en el caso de una unión de dos varones o dos mujeres, ellos pueden hacer una sociedad no conyugal, pero sí una sociedad no en una compañía, sino ante un notario público para tener mancomunidad de bienes. O sea, estamos hablando de las alternativas, ¿verdad? Entonces, sí lo pueden hacer de esa manera para que no pase lo que sí se ha visto en muchísimos casos, ¿no? Y respetando su condición y su ideología, no sé cómo decirlo, sexual, pero, o sea, lo pueden hacer. No hay necesidad de imponer un matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Ya. Porque es un tema muy álgido y delicado. Obvio, obvio. Imagínense ustedes que esto, tú lo has dicho, vamos a la parte legal. ¿Y yo por qué les digo que nosotros no tenemos identidad? Porque cogemos las costumbres de otros países. En otros países se legisló el aborto, ya en la semana y estaban con la novedad aquí que también quieren el aborto. Entonces, lamentablemente hay grupos minoritarios que presionan a ese ente para que legisle las leyes. Ahora, a la pregunta que hacía su compañero es que efectivamente yo tengo a mi hijo chiquito y voy a ver que dos hombres se están quizás besando y que mi hijo vea eso y mi hijo piense que es algo normal. Obviamente yo pienso que con eso, con una permisibilidad, se puede ir degenerando la sociedad, porque quizás hay personas que mantengan su integridad sexual y tal vez por una duda se obliguen a experimentar cosas que no deben hacerlo. Pero ya les digo, estos son cambios sociales y fenómenos sociales en los cuales nosotros como padres lamentablemente debemos aceptar. Los chicos de hoy en día tienen una mente más abierta por las mismas tecnologías, por todas las cosas que ven, que nosotros creemos muchas de las veces que ellos pueden estar manteniendo todavía su inocencia, cuando por los medios tecnológicos ellos ya tienen un montón de cositas en su cabeza. A ver, vamos a ver qué nos dice Andrea Paredes. ¿No? Milton Lema. Sí, profesor. Con respecto a lo que decía, que nos encontramos influenciados, yo creo que el Ecuador en ese tiempo todavía no digamos, acepta del todo la condición de pareja entre hombres y mujeres, o sea, de unión del mismo sexo.
creo que la influencia viene más que todo, como decía usted, de otros países, porque en otros países, o sea, son más adelantados en la ideología más que todo. Ya, bueno, son más permisibles, diríamos, no más adelantados, porque para mí, yo les comento que para mí, bajo mi perspectiva, yo creo que nuestra sociedad, en vez de tener un aumento de valores, yo creo que se ha ido degenerando un poquito. ¿Sí? A ver, ¿quién me quería hablar, por favor? ¿Sí me escuchan? Soy Andrea. Andrea, dígame. Ya. Dos cosas, doctor. Con relación a lo que ustedes mencionaban de lo de los bienes sucesorios de una pareja de personas que eran del mismo sexo, o sea, en mi caso yo trabajo haciendo transferencias de dominio, entonces a mí, de hecho, me pareció raro un caso, pero yo tuve uno de estos casos en los que los señores empezaron a vivir juntos, no habían legalizado aún, pudieron realizar, el cónyuge sobreviviente, se podría decir en este caso, realizó la legalización de la unión, de hecho, y a él le heredaron los bienes, o sea, él pudo acceder a los porcentajes que le correspondían en ese aspecto. Y segundo, en relación a la pregunta que usted decía de que todos somos padres, pues así es, o sea, todos somos padres y ninguno de nosotros es dueño de la vida de nuestros hijos, ¿no? Creo que nosotros estamos para apoyarles, para guiarles, para respetar sus decisiones. Obviamente creo que para ningún padre sería fácil aceptar este hecho, ¿no? De hecho debe ser un shock terrible. Pero creo que tendríamos que ponernos a analizar de que nosotros tenemos que buscar la felicidad de nuestros hijos ante todo y valorar muchísimo el hecho de que nuestros hijos estén con vida. O sea, yo lo hablo así directamente, yo perdí a una hija y yo creería que todo es aceptable con tal de tener al hijo de uno junto a uno. Ok, muchas gracias, Andrea. Vamos con Lenin Andrade. Doctor, buenas noches. Acerca de este tipo de gusto, ¿no? Tenemos que también darnos cuenta que esto viene también con la historia. Lo he leído en algunas filosofías. No es algo nuevo, no es algo de la época, no es algo de un país, es algo del ser humano. Científicamente, cada generación de cada 4 generaciones tiene una tendencia homosexual. Y sobre todo, haciendo hincapié en lo que la anterior compañera menciona, es verdad, tenemos un amor tan grande hacia los hijos que creo que eso sería solo una decepción pasajera. Aceptaría cualquier tipo de situación más allá del tema religioso, más allá del tema. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Bueno, Lenin tiene razón. Esto de la inclinación sexual no es reciente. Obviamente ha existido durante siglos. Lo que pasa es que siempre se ha mantenido oculto. Nada más. Solo va evolucionando la perspectiva hacia afuera. Eso es lo único que ha sucedido. Juan P. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo que alegar que respecto al matrimonio igualitario ya existe jurisprudencia de la Corte Constitucional y ya se permite esta modalidad matrimonial y no considero que más sea para adaptarnos a lo que otros países opinan o piensen, sino más bien es para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, ya que si bien es cierto, el artículo 67 de la Constitución establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, esto es solamente con base en una interpretación literal, aislada, interpretación que está prohibida por nuestra Constitución. Si interpretamos la Constitución en su integralidad, podemos darnos cuenta que únicamente establecer que el matrimonio es entre hombre y mujer es un acto discriminatorio, a más que ya existe pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en opinión consultiva 2417, considerando que al ser un instrumento internacional de derechos humanos es de aplicación directa en nuestro país. Y sobre todo, lo que se basó, porque yo tuve la oportunidad de leer la sentencia, fue en una interpretación literal, integral de
la Constitución y en una interpretación evolutiva. Y claro, si bien es cierto, la unión de hecho produce, entre comillas, los mismos efectos jurídicos que el matrimonio, el simple hecho de que no lleve la palabra matrimonio es considerado como un acto discriminatorio. Y no lo digo yo, lo dice los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, muy bien. Perfecto. Por eso yo les decía que nosotros no tenemos propia identidad. Lo que dicen los jueces de tal, esos son los que tienen la razón. Si yo les hiciera leer una sentencia que salió de la Corte Constitucional de aquí, dándole la potestad a los menores de 12 años a 15 años a tener su identidad sexual, que es algo absurdo, algo ilógico, y que obviamente tuvieron que derogar, siendo jueces. Bueno, yo obviamente respeto todos los criterios, ¿no? Pero yo soy una de las personas que no creo mucho o demasiado siempre en el conocimiento de jueces, por más rangos que tengan. Pero bueno, eso es obviamente discutible. Muy bien, jóvenes, les agradezco mucho. Esta es la última clase que yo les veo. Espero que cumplan con todas sus tareas. Como yo les dije al principio, no hemos tenido ninguna clase de inconvenientes, todos van a pasar, no creo que haya ningún problema. Si es que obviamente han cumplido sus tareas, no van a tener ningún inconveniente. Les agradezco mucho por la apertura y nos estaremos viendo quizás en próximos niveles. Muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, doctor. Que tenga una linda tarde. Gracias por ayudarnos. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Un gusto saludarle. Linda noche. Un gusto en haberle conocido, doctor. Una buena noche. Muchas gracias. Buenas noches.